Un millonario sorprende a un niño sin hogar bailando con su hija paralítica, y se conmueve. El sonido de una carcajada infantil rompió el silencio de la mansión como un rayo inesperado. Don Ernesto, uno de los empresarios más ricos de Guadalajara, se detuvo en seco al escucharla. Eran las risas de su hija Luciana, una niña de 10 años, que desde hacía años no podía caminar. Estaba en el jardín, bajo la luz dorada del atardecer, y reía con una alegría que él ya había olvidado que existía. Pero lo que vio al acercarse lo dejó sin aliento. Frente a ella, un niño descalzo, con la ropa hecha jirones y los pies manchados de polvo, bailaba con movimientos torpes pero llenos de vida. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El millonario no podía creerlo. Su hija, siempre tan apagada, reía como nunca antes, siguiendo el ritmo de aquel pequeño vagabundo que giraba sobre la hierba como si el mundo fuera su escenario. Ernesto se quedó en la sombra, observando con el corazón encogido. No recordaba la última vez que Luciana había mostrado tanta felicidad desde que la enfermedad la dejó en silla de ruedas. El niño, de no más de 8 años, parecía improvisar un espectáculo. Se inclinaba como si saludara a un público invisible. Levantaba los brazos y daba vueltas, cayendo de rodillas para luego levantarse con una sonrisa traviesa. Luciana aplaudía, emocionada, sus mejillas encendidas. En ese instante, ni su discapacidad ni la frialdad de aquella casa importaban, solo la magia de un baile compartido. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Ernesto dio un paso adelante y el niño se sobresaltó. Sus ojos oscuros, acostumbrados al rechazo, se llenaron de miedo. Retrocedió de inmediato, como un animal acorralado, y se cubrió con las manos. Perdón, señor, yo solo estaba jugando con ella. No quería hacer daño. La voz temblaba, cargada de hambre y de años de abandono. Luciana se interpuso, con la inocencia de su edad. Papá, no lo regañes. Él me hizo reír. Mira cómo baila. Ernesto la miró, incapaz de negar aquella verdad. Pero algo en su orgullo lo empujaba a mantener la distancia. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi jardín? El niño bajó la cabeza. No tengo nombre. En la calle me dicen Chispa, porque siempre estoy corriendo. La respuesta desarmó al millonario. Ese apodo, tan frágil y fuerte a la vez, lo golpeó como un espejo de algo que había olvidado. Su propia infancia humilde, cuando también corría por las calles polvorientas de un barrio pobre, antes de que el dinero lo cambiara todo. Luciana extendió la mano. Papá, déjalo quedarse un rato. Me hizo feliz. El silencio se volvió un juicio. Ernesto tragó saliva, dividido entre la rigidez de su estatus y la súplica de su hija. El niño, tembloroso, ya había dado media vuelta para escapar por el portón del jardín. «Espera», murmuró Ernesto, con una voz que no parecía la suya. Chispa se detuvo, dudando, mientras el viento levantaba el polvo de la tierra seca. El millonario dio un paso hacia él, y en su mirada se mezclaba la duda con algo que llevaba años enterrado, la ternura. Pero entonces, desde la entrada principal, se escuchó otra voz, fría y dura, la del mayordomo de la casa. «¿Qué significa esto? ¿Quién dejó entrar a ese mendigo? Voy a llamar a seguridad». La alegría de Luciana se desmoronó en un instante. Chispa retrocedió, aterrado. Ernesto se encontró atrapado entre dos mundos, la risa de su hija, que acababa de recuperar la esperanza, y las reglas crueles de la sociedad que él mismo había ayudado a construir. El corazón le dio un vuelco. El siguiente gesto que hiciera podría cambiarlo todo, para su hija, para el niño, y quizá también para él. El guardia ya corría por el césped con la radio en alto cuando el miedo le robó al niño su sonrisa. Chispa dio un paso atrás, tropezó con la raíz de un árbol y cayó sentado, como si la tierra lo hubiera querido esconder. Luciana soltó un grito que no venía de la garganta, sino del corazón. «No lo toquen». Don Ernesto sintió el golpe de esa súplica como una bofetada contra años de distancia. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo.
Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El mayordomo, con el ceño tallado en piedra, alzó la mano para ordenar la expulsión. Este intruso cruzó la reja. Es una falta gravísima. Chispa apretó los labios. Yo solo escuché música. Ella se reía. El guardia lo tomó del brazo con brusquedad. Luciana, temblando, estiró los dedos, queriendo alcanzar esa muñeca sucia. Ernesto se interpuso por instinto. Suéltenlo. El mayordomo abrió los ojos, escandalizado. Señor, frente a las cámaras de la gala, la fundación llega en 20 minutos. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. La palabra fundación pesó como hierro. En la terraza, mozos montaban mesas, arreglos de flores y manteles crema. Guadalajara se encendía detrás de los muros con el rumor del tráfico de tarde. Ernesto miró a su hija, los ojos vivos, la respiración agitada, la risa todavía prendida en las pestañas. Si lo sacan a la fuerza, ella dejará de reír, dijo, casi sin voz. El mayordomo apretó la mandíbula. La risa no paga donativos. Chispa se puso de pie con torpeza. Me voy, señor. No quiero problemas. Pero Luciana habló bajito, como si recordara algo prohibido. Baila otra vez, por favor. El niño dudó. El guardia tensó los dedos. Ernesto tomó aire. Por primera vez en mucho tiempo, desobedeció su propio protocolo. Quédense quietos. En esta casa nadie humilla a un niño por bailar. El silencio se abrió como un espejo. El viento trajo el olor a jazmín. Chispa dio un paso, luego otro. Alzó los brazos, marcó un ritmo inventado con los talones, y la música que no se escuchaba pareció llenar el jardín. Luciana siguió el compás con las manos, después con la cabeza, después con el pecho entero. El mayordomo murmuró entre dientes, ridículo. Ernesto clavó la mirada en él. Ridícula es una vida sin ternura. El guardia aflojó la presión. Chispa giró, resbaló, al caer de rodillas, hizo una reverencia exagerada. Luciana estalló en risas. Algo en su risa cambió de forma. Sonó a liberación. El mayordomo, herido en su orgullo, dio media vuelta y sacó su teléfono. Llamaré a la policía. Que quede registro. Ernesto contuvo el impulso de arrebatarle el aparato. Diles que llamen también a la prensa. Que graben esto. El mayordomo se detuvo, desconcertado. Quiere un escándalo. Quiero verdad. Luciana respiró hondo. Papá, mírame. Bajó la vista a sus piernas inmóviles y alzó, apenas, un pie dentro del zapato ortopédico. Fue un temblor diminuto, tal vez un reflejo, tal vez una ilusión, pero a Ernesto se le desbordó el alma. Sigue, susurró, sin atreverse a parpadear. Chispa marcó un paso más suave, como si hubiera entendido un secreto. Mi abuela decía que el cuerpo escucha cuando el corazón canta, dijo, y la frase quedó brillando sobre el pasto. La puerta principal se abrió de par en par. Entraron dos coordinadoras de la gala con carpetas y sonrisas tensas. Se detuvieron al ver la escena. El niño de la calle bailando, la heredera en silla de ruedas riendo, el dueño de la casa sin corbata, con el alma en la cara. Don Ernesto, la mesa de los padrinos. Después, respondió él. Primero, mi hija. Una de ellas, molesta, cuchicheó. Esto no es imagen de marca. El mayordomo asintió, satisfecho. Se lo dije. Chispa bajó el ritmo y, en un gesto tímido, estiró su mano hacia Luciana. ¿Quieres dirigir? Ella apoyó la punta de los dedos en el aire, como si tocaran música invisible. El niño siguió su compás. Los rayos anaranjados del atardecer dibujaron sombras largas, y por un segundo la mansión pareció humana. Ernesto escuchó algo dentro de sí romperse y rearmarse en otra cosa. Un murmullo de vecinos curiosos se filtró desde la barda. Alguien asomó un celular. Miren, la niña del millonario se ríe con un vagabundo. La etiqueta de vagabundo atravesó a Ernesto con vergüenza ajena. Dio un paso y dijo, alto, se llama Chispa. El niño lo miró sorprendido, como si le hubieran regalado un nombre. Entonces sonó el portón eléctrico.
El convoy de autos negros de la fundación entró en fila. Trajes, tacones, bocas repletas de palabras bonitas. La primera dama del comité extendió los brazos para un saludo protocolario, y se quedó congelada, escaneando la escena con el olfato del juicio. ¿Qué es esto? El mayordomo, gustoso, respondió. Una brecha de seguridad. Ordene que se retire al intruso. Chispa apretó los puños. Luciana se encogió. Ernesto sintió el abismo abrirse bajo sus zapatos. Esto, dijo, mirando a todos, es mi hija aprendiendo a reír otra vez. La frase cayó como una campana. Alguien carraspeó. Otro tomó nota mental de la donación en riesgo. La señora ladeó la cabeza. Las causas merecen decoro, no espectáculo. Ernesto sostuvo la mirada. La dignidad no es un show, es un derecho. La mujer chasqueó la lengua. Entonces decida, su reputación o su capricho. Luciana bajó los ojos. Chispa dio un paso atrás, listo para correr. El viento trajo el olor de la ciudad y, con él, un sonido que cortó a todos, un sollozo. Venía de una de las coordinadoras, la más joven. Mi hermano también bailaba en la calle, dijo, quebrada, antes de que lo perdiera. El salón entero respiró distinto. Ernesto sintió el mundo inclinarse. Dio un paso hacia el niño. Si te quedas, comes con nosotros. Chispa abrió la boca, sin voz. La señora de la fundación sonrió sin alegría. Entonces retiro a mis invitados. Se giró hacia el portón, dispuesta a castigar. El mayordomo enderezó la espalda, esperando la caída. En ese exacto instante, Luciana volvió a alzar el pie. Esta vez, el zapato raspó el reposapiés de la silla con un sonido nítido. Todos lo escucharon. Chispa dejó de bailar, con los ojos encharcados. Ernesto se llevó la mano a la boca. La señora se detuvo, sorprendida contra su voluntad. Y antes de que nadie pronunciara nada más, una patrulla se detuvo frente a la reja, luces azules bañando los setos. 2 agentes tocaron el timbre. Reporte por alteración del orden y presencia de menores en situación de calle, anunció una voz metálica desde el interfono. El dedo del mayordomo ya se acercaba al botón para abrirles. Las luces azules de la patrulla parpadearon contra las paredes blancas de la mansión, tiñendo el césped de un resplandor inquietante. Luciana se aferró a los brazos de su silla, temblando. Chispa, con los pies descalzos manchados de polvo, retrocedió instintivamente como un cachorro acorralado. El mayordomo ya tenía el dedo sobre el botón para abrir la reja, ansioso por entregarlo. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. No lo dejes ir, papá, suplicó Luciana con un hilo de voz. Ernesto sintió el peso de cientos de ojos, los invitados de la fundación, los sirvientes alineados en silencio, los curiosos del vecindario con sus celulares levantados. En todos brillaba el juicio de una sociedad que jamás habría aceptado que un niño de la calle pisara un jardín tan impecable. El interfono sonó otra vez. La voz de la gente fue más dura. Abrir o procederemos por la fuerza. El mayordomo miró a su patrón, buscando aprobación. Ernesto, con el corazón acelerado, vio cómo Chispa bajaba la mirada, resignado a ser arrastrado como basura. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. De pronto, la risa de Luciana rompió la tensión. Era nerviosa, frágil, pero era risa. ¿No ven? Con él puedo reír. ¿Qué importa que no tenga zapatos? Yo tampoco tengo piernas. Su grito se estrelló contra el silencio como una verdad que nadie se atrevía a pronunciar. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Había gastado fortunas en médicos, terapias, juguetes sofisticados, y aquel niño, con nada en los bolsillos, había devuelto la luz a su hija en minutos. El mayordomo murmuró: «Señor, si lo protege, será un escándalo. Perderá donativos, contratos, amigos». Ernesto lo miró con dureza. ¿Y qué gano con todo eso si pierdo la risa de mi hija? El guardia de seguridad se tensó, esperando órdenes. Los invitados cuchicheaban entre ellos. Algunos movían la cabeza, indignados,
Otros parecían conmovidos. La presidenta de la fundación, con el rostro congelado, soltó un bufido. Esto es inaceptable. Nadie querrá asociarse con usted si permite que un vagabundo mancille su imagen. Chispa tragó saliva. Dio un paso hacia atrás, listo para escapar entre los arbustos. Pero Luciana gritó: «Si él se va, yo tampoco quiero esta fiesta. No quiero su dinero». La voz de la niña paralítica resonó como un látigo en la sala. Ernesto sintió la mirada de su hija clavarse en él como una sentencia. Debía elegir. La sirena de la patrulla volvió a sonar, impaciente. El mayordomo levantó la mano para abrir la reja. Ernesto lo detuvo. «Nadie toca ese botón». Todos se quedaron inmóviles. Ernesto respiró hondo y se acercó a Chispa. El niño levantó la cabeza, con lágrimas acumuladas en los ojos. Ernesto le puso una mano en el hombro. «Si aquí alguien sobra, no eres tú». Un murmullo recorrió el jardín. La presidenta de la fundación palideció, furiosa. «Prefiere a un callejero antes que a nosotros». Ernesto no respondió. Su hija, con voz clara: «Si lo hizo, prefiere a quien me hace feliz». El silencio fue roto por el ruido de un celular. Uno de los vecinos transmitía en vivo la escena. Los comentarios comenzaban a llenar la pantalla. Un millonario defendiendo a un niño de la calle. La niña paralítica volvió a sonreír. La historia se expandía más rápido que cualquier orden de la policía. El timbre del interfono volvió a sonar. Esta vez, una voz diferente, más calmada, habló. «Señor Ernesto, necesitamos confirmar si hay menores en riesgo». El mayordomo, desesperado, respondió antes que él. «Oficial, un intruso sin hogar en el jardín». Ernesto arrebató el comunicador. «El menor está bajo mi cuidado. Nadie entra a mi casa sin mi permiso». La decisión estaba tomada. Ernesto sabía que ese gesto lo pondría en la mira de todos, pero algo dentro de él se había encendido. El orgullo de su clase se desmoronaba frente a una verdad más simple. La risa de su hija valía más que cualquier contrato. Los agentes dudaron. El escándalo ya estaba en redes, y entrar por la fuerza podría volverse en su contra. Tras un silencio tenso, respondieron: «De acuerdo. Usted es responsable». La patrulla apagó las sirenas y retrocedió lentamente, perdiéndose entre el ruido de la ciudad. Luciana aplaudió emocionada. Chispa se llevó las manos al rostro, incrédulo. Ernesto suspiró, como si hubiera bajado un peso enorme de los hombros. Pero la presidenta de la fundación no se rindió. «Esto es un error fatal. Piénselo bien, Ernesto. Si insiste, no solo perderá nuestro apoyo, perderá su prestigio». El millonario se enderezó, mirando a todos los presentes. «El prestigio no alimenta corazones. Y yo ya no pienso callar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, poderosas y peligrosas. La presidenta lo miró con desprecio, giró sobre sus tacones y ordenó a sus invitados retirarse. Las luces de los autos se encendieron una a una, iluminando el jardín como un desfile de estrellas frías que se marchaban. Luciana, con lágrimas de emoción, abrazó a Chispa. «Te quedas conmigo, ¿verdad?». El niño sonrió, tímido. «Si me dejas, bailo todos los días». Pero mientras los autos se alejaban, una figura misteriosa se quedó junto a la reja, observando en silencio. Un hombre de traje oscuro y sombrero, que no pertenecía a la fundación ni a la policía, anotaba algo en una libreta. Cuando Ernesto alzó la vista, ya no estaba. La sombra del hombre de sombrero se quedó grabada en la mente de Ernesto mucho después de que los autos de la fundación se hubieran marchado. Era como si aquella mirada silenciosa hubiera desnudado más que los reproches de la sociedad. Mientras tanto, en el jardín, Luciana aún reía, abrazada a Chispa, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El mayordomo, con el rostro tenso, no se contuvo más. «Señor, ha cometido un error imperdonable. La prensa ya habla de usted. Su fortuna quedará manchada». Ernesto lo miró con calma, pero con una dureza nueva. «Lo único manchado aquí es nuestra humanidad, cuando creemos que un niño vale menos que una cena de gala». El sirviente apretó los labios, herido en su orgullo,
y se retiró con pasos duros hacia la cocina. Chispa, aún desconfiado, preguntó en voz baja. ¿De verdad puedo quedarme? Nadie me deja. Siempre me echan. Luciana apretó sus manos. Si papá dice que sí, entonces ya tienes casa. Ernesto tragó saliva, conmovido por la sencillez de aquella declaración. Por ahora, eres nuestro invitado. Pero necesito saber, ¿dónde está tu familia? El niño bajó la mirada. No tengo. Al menos, no como ustedes. Mi madre desapareció hace años. Mi padre nunca volvió. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El silencio cayó pesado. Luciana lo abrazó aún más fuerte, como si pudiera borrar con su cariño los vacíos del niño. Ernesto sintió una punzada en el pecho. Recordó la soledad de su hija, encerrada entre muros de cristal y médicos, sin compañía más allá de la suya. Tal vez Chispa y ella compartían más de lo que parecía. Ambos sabían lo que era mirar la vida desde la orilla. Esa noche, la mansión se llenó de un rumor extraño. Algunos empleados murmuraban que el patrón había perdido la razón. Otros, en cambio, miraban con curiosidad al pequeño que corría por los pasillos, maravillado por cada detalle. Los candelabros, los cuadros antiguos, el piano en la sala principal. Luciana le pidió que bailara allí, frente a las teclas. Chispa, tímido, improvisó unos pasos, y ella aplaudió como si fuera el espectáculo más grande del mundo. Pero no todos estaban contentos. El mayordomo hizo varias llamadas en secreto. Susurraba nombres, direcciones, detalles. El patrón está en riesgo. Hay que actuar antes de que todo se descontrole. Nadie sabía a quién hablaba, pero la frialdad en su tono anunciaba traición. Mientras tanto, Ernesto observaba desde la puerta cómo su hija y el niño se reían juntos. El sonido le arrancó lágrimas que no quiso mostrar. Recordó al hombre de sombrero que había tomado notas en la reja. ¿Quién era? ¿Un periodista? ¿Un rival de negocios? ¿O alguien que veía más de lo que debía? De madrugada, mientras la casa dormía, Ernesto bajó a la biblioteca. Encendió una lámpara y abrió su laptop. Las noticias ya lo inundaban. El millonario que protege a un niño de la calle. Escándalo en gala benéfica. Heredera paralítica sonríe gracias a vagabundo. Algunos titulares eran crueles, otros enternecedores. Los comentarios se dividían entre quienes lo aplaudían por humanidad y quienes lo acusaban de destruir su propia reputación. Ernesto cerró la computadora y apoyó la frente en las manos. Había hecho lo correcto. Entonces escuchó un ruido. Chispa estaba en la puerta, con los pies descalzos, abrazando una manta. No puede dormir. Ernesto lo miró. No estoy acostumbrado a sentirme expuesto. El niño se encogió de hombros. Yo siempre vivo expuesto. En la calle, todos te miran, pero nadie te ve. La frase atravesó a Ernesto como un relámpago. Invitó al niño a sentarse. ¿Cómo aprendiste a bailar? Chispa sonrió apenas. En los semáforos. Si bailas bien, te dan monedas. Si no, te gritan. Yo bailaba para no morirme de hambre, pero también porque me hacía olvidar el frío. Ernesto sintió una mezcla de orgullo ajeno y dolor. Ese niño había sobrevivido donde muchos habrían caído. Cuando regresaron a sus habitaciones, la madrugada ya se inclinaba hacia el amanecer. Ernesto besó a su hija dormida en la frente. Ella sonrió en sueños, como si aún bailara. En ese momento, juró proteger a Chispa, aunque el mundo lo condenara. Pero al abrir la ventana, notó algo extraño. En la calle, bajo un poste de luz, el hombre de sombrero seguía allí, como si no se hubiera movido en toda la noche. Sostenía un sobre en la mano. Cuando sintió la mirada de Ernesto, lo levantó apenas, en un gesto silencioso, y luego se perdió en la oscuridad. El corazón del millonario se aceleró. ¿Qué contenía ese sobre? ¿Una amenaza? ¿Un secreto de su pasado? ¿O la llave de algo mucho más grande? El amanecer lo encontró en la reja, con el sobre aún tibio entre los dedos. Ernesto lo abrió con el pulso desbocado y lo primero que cayó fue una fotografía vieja. La fachada de su mansión. Una mujer joven con uniforme de servicio abrazando a un bebé de ojos enormes. Detrás, el mayordomo más joven,
mirando a la cámara con una sonrisa que hoy no recordaba. Detrás de la foto, a mano, una frase. Si olvidas sus nombres, olvidas tu humanidad. Debajo venía un acta de nacimiento arrugada. Mateo Ruiz Pérez. Fecha, 10 años atrás. Madre, Rosa Pérez. Padre. El estómago de Ernesto se contrajo. Mateo, repitió, y el nombre pareció encender una chispa en el pasillo. El niño asomó, descalzo, con la cobija en los hombros. Me llamó. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Ernesto tragó saliva. ¿Te suena ese nombre? El niño alzó los hombros. En la calle me dicen Chispa. De pequeño. Creo que alguien me dijo Mateo. Luciana apareció rodando, con el cabello alborotado. ¿Qué tienes en la mano, papá? Ernesto sostuvo la foto sin saber si protegerla o mostrarla. Una verdad. También venían recortes, denuncias contra un albergue Luz Plena, financiado por la fundación que acababa de darle la espalda. En una esquina, el retrato del hombre del sombrero, Héctor Valadez, periodista. Bajo su nombre, el título de una investigación, Niños perdidos entre donativos. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El mayordomo irrumpió sin golpear. Vio el sobre, palideció y se recompuso con una mueca. No se deje manipular, señor. Esa gente vive del escándalo. Ernesto sostuvo su mirada. Explíqueme esto. Le mostró la foto. El sirviente tardó un segundo en reconocer su propio pasado. Esa mujer trabajó aquí. Se fue sin despedirse. Se fue o la echaron. El silencio lo dijo todo. La eché, admitió. Robaba comida. Chispa apretó los puños. Mi mamá nunca robó. Compartía. El mayordomo sonrió sin calor. Compartir lo que no es tuyo tiene otro nombre. Ernesto sintió una punzada de vergüenza. ¿Y el niño? La señora Rosa lo llevó a un albergue de la fundación. Por su bien, punto. La frase le raspó los dientes. Por su bien, o para no ver pobreza en nuestros pasillos. Luciana clavó los ojos en el adulto que siempre creyó correcto. Usted la echó a la calle con un bebé. El mayordomo bajó la vista. Yo obedecí la imagen de esta casa. Héctor apareció en el umbral, sin pedir permiso, con el sombrero en la mano y ojeras de quien no durmió. La imagen de esta casa financió una red donde los niños entraban con nombre y salían con apodos. Puso sobre la mesa otra carpeta, registros de ingreso de Mateo en Luz Plena, que incluían un detalle que apuñaló a Ernesto, un sello con el logo de su propia fundación. Usted donó camas. Ellos vendieron camas. La indignación quiso estallar en promesas de abogados y demandas, pero Héctor alzó la palma. No pierda tiempo en su orgullo. Si ese niño vuelve al albergue, desaparece. Hay listas de traslado, a provincias, que son humo. Chispa dio un paso atrás, mirando a todos como buscando salida. Luciana estiró la mano y lo ancló con sus dedos pequeños. No te vas a ir. Ernesto respiró hondo, como quien decide cambiar de piel. ¿Qué quiere de mí, periodista? Que deje de posar de salvador y salve. Denuncie su propia fundación. Abra sus cuentas. Ponga su apellido donde duele. La propuesta ardía. Van a destrozarme. Ya lo están haciendo. Prefiera ser destrozado por decir verdad que por esconderla. El timbre tronó como un disparo. En la pantalla del portero, una camioneta blanca con el logo de asistencia social. 2 funcionarias con chalecos azules. El mayordomo ya caminaba hacia el panel. Abriré. Es lo correcto. Héctor se adelantó. Si abres, lo pierden. Ernesto lo detuvo con un gesto. Nadie entra hasta que yo lo diga. Levantó el interfono. ¿A qué vienen? Reporte anónimo. Menor en riesgo. Posible explotación mediática. Héctor chasqueó la lengua. Rápidos cuando conviene. Ernesto miró a su hija. Ella asintió, decidida. Mateo se queda. El niño parpadeó al escuchar su nombre completo. Mateo, soy yo. Héctor se agachó a su altura. Tu madre escribió eso en la oficina del registro. La despidieron al día siguiente.
Sacó del bolsillo una pulsera de hilo, descolorida, con una chapa barata. Mateo. La guardé años esperando encontrarte. Chispa tocó la chapa como si fuera un talismán. Los ojos se le humedecieron sin permiso. Mi mamá decía que yo era fuego chiquito, que cuando bailara, no pidiera perdón por brillar. Luciana sonrió. Entonces baila. El mayordomo apretó los dientes. Basta de poesía. Esa gente está afuera. Si no los recibe, vendrán con orden. Que la consigan, dijo Ernesto. Y mientras, llame a todos los contadores. Quiero todos los contratos de luz plena. Hoy. Héctor lo midió, sopesando si ese hombre que había preferido alfombras a calle estaba listo para pisar barro. No basta con papeles. Necesito cámara. Va a confesar que su fundación sirvió a una red. En vivo. Me pide que rompa mi vida. Le pido que la estrene. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Una empleada, con el delantal torcido y la cara desencajada, entró sin aliento. Señor, hay hombres en la esquina. No son de gobierno. Preguntan por el niño. El miedo corrió por la sala como un viento helado. Héctor frunció el ceño. Si llegaron ellos, alguien delató. El mayordomo evitó su mirada. Yo solo. Usted solo llamó a quien le enseñó a llamar. Lo cortó Ernesto. Y hoy esa lealtad termina. Chispa tembló. Luciana acercó su silla hasta rozarle la rodilla con el reposapiés. Tengo miedo, pero contigo no tanto. Ernesto sintió como esa frase lo partía y lo unía de nuevo en la misma respiración. Suban a la biblioteca. Nadie los toca arriba. Héctor negó. Arriba te encuentran. Te quiero abajo, en el jardín. A la luz. La sombra protege a los lobos. Ernesto bajó la vista sobre una vez más. En el fondo quedaba un informe médico de hacía 2 años. Luciana responde a estímulos rítmicos. Recomendada terapia de danza asistida. Un sello de su propia firma cancelaba el programa. No compatible con la imagen del evento. La vergüenza fue un golpe físico. Yo le quité a mi hija su baile. Luciana le tomó la mano. Y hoy me lo devolviste. El timbre insistió. Las funcionarias azules alzaron las identificaciones a la cámara. Detrás de ellas, una camioneta sin logos y 3 sombras con gorras, esperando. Héctor colocó su sombrero. Es ahora. O ellos cuentan la historia por ti. Ernesto respiró hasta el fondo de la culpa y el miedo. Abriré la reja. El mayordomo sonrió, creyéndose victorioso. Ernesto lo detuvo con una mirada que no le había visto nunca. Y saldré con mi hija, con Mateo y con los papeles en la mano. Si vienen a llevarse a un niño, se llevarán también mi nombre y su red a la luz. Luciana apretó la pulsera en la muñeca de Chispa. Mateo, susurró, probando el nombre como si fuera una canción. Él sonrió, temblando. Mateo. Ernesto puso el dedo sobre el botón. Del otro lado, una mano de hombre golpeó la lámina, impaciente. Y una voz que ninguno esperaba, quebrada de cansancio pero nítida, se coló por la rendija. Vengo por mi hijo. Vengo por mi hijo. La frase atravesó la reja como un rayo. Ernesto se quedó helado. Luciana miró a Mateo, a quien aún le costaba reconocerse en ese nombre. Y él, con los ojos muy abiertos, se llevó la mano al pecho como si aquella palabra lo hubiera golpeado con fuerza. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Al otro lado de la reja, la silueta de un hombre emergió entre las luces de la patrulla y las sombras de la camioneta sin logos. Su rostro estaba marcado por la vida en la calle. Barba crecida, arrugas prematuras, la ropa gastada. Pero en sus ojos brillaba una verdad indiscutible. Soy Julián. Rosa era mi mujer. Este niño es nuestro. El mayordomo se apresuró a abrir la boca. Mentira. Esa mujer se fue sin dejar rastro. Quiere aprovecharse del señor. Ernesto lo calló con un gesto firme. El periodista Héctor se adelantó, sosteniendo la carpeta. Puede probarlo. Julián sacó de su bolsillo una fotografía rota. Rosa sonriente, abrazando a un bebé recién nacido. El detrás, orgulloso, con un brazalete idéntico al que ahora colgaba en la muñeca de Mateo. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios.
Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Mateo dio un paso vacilante hacia la reja. Usted es mi papá. Julián asintió, con lágrimas que caían sin pudor. Nunca dejé de buscarte. Cuando te llevaron al albergue, me dijeron que habías muerto. Pero seguí tus pasos, seguí tu risa. Y hoy, aquí, vuelvo a encontrarte. El silencio era tan denso que dolía. Luciana apretó la mano de su amigo. Si es tu papá, no puedes perderlo otra vez. Ernesto, desgarrado, miró al periodista. Héctor murmuró: esto es más grande de lo que imaginábamos. Si el albergue separaba a los niños de sus familias, tenemos pruebas de tráfico humano. El mayordomo palideció, retrocediendo. No, no es lo que parece. Héctor lo señaló. ¿A quién llamaste anoche? ¿A la fundación? ¿O a los hombres de la camioneta blanca? El sudor corría por el rostro del sirviente. Yo obedecía órdenes. Julián golpeó la reja con los puños. Ábranla. Mi hijo me pertenece. Ernesto sintió que todo se desmoronaba. Tenía frente a él al padre que Mateo había soñado, pero también al niño que había visto devolverle la vida a su hija. ¿Y si aquel reencuentro significaba perderlo para siempre? Luciana, con la voz temblorosa, habló. Papá, si lo dejan ir, yo me quedo sin hermano. La frase, simple y brutal, clavó un cuchillo en el corazón de Ernesto. El periodista la repitió en voz baja. Sin hermano. Los hombres de la camioneta avanzaron un paso, impacientes. Una de las funcionarias de chaleco azul levantó un documento. Aquí tenemos orden de traslado. El menor debe ser entregado para su seguridad. Héctor arrancó el papel de sus manos y lo alzó frente a todos. Esto está falsificado. Ni un juez firma con tinta corrida. Es un montaje. Los murmullos crecieron entre los curiosos que seguían grabando desde la calle. Mateo lloraba en silencio, dividido entre el miedo y la esperanza. Julián extendió los brazos. Hijo, ven conmigo. Ernesto dio un paso al frente y habló con voz grave. Este niño no se mueve de aquí hasta que sepamos la verdad. Ni usted ni la fundación ni nadie se lo llevará en medio de la noche. La tensión era insoportable. Los hombres de la camioneta se acercaron a la reja. El guardia de la mansión se puso firme, esperando órdenes de Ernesto. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario no pensaba en contratos ni en reputación, pensaba en justicia. De pronto, Luciana gritó. Todos giraron la cabeza. El zapato ortopédico de la niña se movió otra vez, con fuerza inesperada. Su pierna tembló, levantándose apenas unos centímetros del reposapiés. El milagro interrumpió la discusión como un trueno. Ernesto cayó de rodillas frente a ella, llorando. «Te moviste, hija». Los periodistas captaron el momento. La imagen se transmitía en vivo. La niña paralítica mostrando un primer destello de recuperación mientras un niño de la calle, su único amigo, le sostenía la mano. Los comentarios inundaban las redes. El amor cura. El baile devolvió la vida. La señora del chaleco azul bajó la hoja falsificada, confundida. Los hombres de la camioneta se miraron entre sí, inseguros. Julián, sin embargo, aprovechó el instante y gritó con todas sus fuerzas. Mateo es mío, y me lo llevo ahora. Ernesto lo miró fijamente, entre rabia y compasión. El periodista Héctor susurró. Si lo dejas ir con él, quizá lo pierdas para siempre. Si lo retienes, puedes convertirte en su carcelero. Decide. Mateo, con lágrimas cayendo por sus mejillas, dio un paso hacia su padre biológico, y otro hacia Luciana, que lo miraba como si fuera su hermano. El mundo contuvo la respiración, y en ese instante, un disparo seco quebró la madrugada. El estruendo del disparo hizo eco en toda la colonia. Luciana gritó. Los periodistas se agacharon tras sus cámaras y los curiosos corrieron buscando refugio. Ernesto, con el corazón en la boca, giró la cabeza de inmediato hacia Mateo, temiendo lo peor. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. El niño estaba ileso. El disparo había impactado contra el portón de hierro, levantando chispas. Fue un disparo de advertencia. Los hombres de la camioneta, nerviosos,
Se replegaron unos pasos. Uno de ellos, con gorra, sostenía el arma aún humeante. «Esto no es un espectáculo. Entreguen al niño ya», gritó. Ernesto se colocó delante de Luciana y Mateo, extendiendo los brazos como escudo humano. El periodista Héctor, con los ojos encendidos de rabia, levantó su cámara portátil y apuntó directo hacia los hombres armados. «Todo está quedando grabado. Si se atreven, no solo enfrentarán a un padre, enfrentarán al país entero. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad». Julián, el supuesto padre biológico, cayó de rodillas, con las manos en alto. «No disparen. Yo solo vine por mi hijo». Sus palabras se quebraron en llanto. Ernesto lo miró con dureza. «¿De verdad lo quieres proteger? Entonces levántate y protégelo conmigo. O cállate y déjalo morir». El silencio se quebró por los sollozos de Mateo. «No quiero que nadie pelee por mí. Quiero una familia, nada más». Sus palabras resonaron como un eco que dejó a todos mudos. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Vecinos de la colonia, alertados por el escándalo y las transmisiones en vivo, comenzaron a congregarse frente a la reja. Eran madres con niños, vendedores ambulantes, jóvenes con celulares levantados. «Déjenlo en paz», gritó una mujer. «Los niños no se tocan», clamó otro. La multitud crecía. Un muro de voces que empezaba a rodear la camioneta blanca. Los hombres armados se miraron entre sí. El del disparo bajó el arma, nervioso. Esto se salió de control. La funcionaria de chaleco azul palideció. «No podemos con tanta gente». Héctor no desaprovechó la oportunidad. «Miren a este niño», gritó a las cámaras. «Es Mateo Ruiz Pérez. Fue arrancado de su madre por un albergue corrupto financiado con dinero de la fundación más poderosa de Jalisco. Y hoy quieren desaparecerlo otra vez». Los gritos crecieron. «Justicia. Que hablen los culpables». La multitud presionaba cada vez más cerca. Ernesto sintió que el destino de su vida entera se jugaba en ese instante. Luciana levantó su voz infantil, temblorosa pero firme. «Si se llevan a Mateo, me llevan a mí también». El público estalló en exclamaciones. El vínculo entre los dos niños se había vuelto inquebrantable, imposible de ignorar. El mayordomo, escondido entre los arbustos, sacó su celular y susurró a alguien: «Se está saliendo de las manos. Envíen refuerzos». Pero un vecino lo vio, lo sujetó por el brazo y gritó. Él llamó a los hombres de la camioneta. La multitud lo rodeó. El rostro del mayordomo se tiñó de terror. La policía llegó finalmente, pero no en patrullas comunes, motocicletas negras, sin placas visibles. Los hombres que descendieron llevaban uniforme, pero sin insignias. Héctor maldijo en voz baja. «No son policías, son mercenarios pagados». El caos era total. Ernesto abrazó a Luciana y Mateo, mientras Julián se ponía frente a ellos, dispuesto a recibir las balas si era necesario. «A mí, no a mi hijo», gritó. Un agente encubierto levantó la voz. «Entreguen al niño, o esto termina mal para todos». En ese instante, Luciana volvió a mover la pierna, esta vez con fuerza, levantándola varios centímetros, y la multitud lo vio. Los gritos cambiaron. «¡Milagro!». La niña se mueve. La presión popular se volvió insoportable para los hombres armados. Algunos comenzaron a retroceder, incapaces de contener aquella ola de fe y furia. Pero justo cuando parecía que la multitud ganaba, un disparo más resonó, esta vez no al aire. Julián se dobló hacia adelante con un gemido, la sangre manchándole la camisa. Mateo soltó un grito desgarrador. «¡Papá!». La sangre corrió por la camisa de Julián como un río oscuro, empapando el suelo de piedra frente al portón. El grito de Mateo desgarró la noche y atravesó las cámaras de todos los que transmitían en vivo. Luciana lloraba, extendiendo la mano como si pudiera detener la herida con la fuerza de su inocencia. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Ernesto cayó de rodillas junto a Julián, presionando la herida con sus propias manos. «Resiste. No voy a dejar que mueras frente a tu hijo». Héctor apuntó la cámara al agresor.
Lo están grabando todos, cobardes. Los hombres encubiertos retrocedieron, inseguros ante la furia de la multitud. Un vecino gritó, ¡asesinos!, y otro lanzó una piedra contra la camioneta blanca, rompiendo un faro. La tensión explotó en caos. Los mercenarios levantaron las armas, pero los vecinos avanzaron en tropel, escudados con celulares en alto, gritando ¡justicia! Y los niños no se tocan. La calle entera vibraba con el rugido de voces que ya no podían silenciar. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Julián, con voz apenas audible, tomó la mano de su hijo. Mateo, perdóname, por no haberte protegido antes. El niño lloraba sobre su pecho. No me dejes otra vez, papá. No me dejes. Ernesto apretó la herida, sintiendo la vida escaparse entre sus dedos. Necesitamos una ambulancia ya, gritó a los periodistas. Héctor levantó el celular. Ya está en camino. La gente en redes exige atención inmediata. En minutos, la etiqueta almohadilla Justicia para Mateo ardía en todas las pantallas. Lo que había comenzado como un escándalo local se transformaba en un clamor nacional. La funcionaria del chaleco azul temblaba, viendo cómo todo se derrumbaba. Yo no sabía que esto pasaba en el albergue. Solo seguía órdenes. Ernesto la miró con rabia. El silencio también mata. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Los hombres armados comenzaron a dispersarse. Algunos se perdieron en la oscuridad. Otros fueron retenidos por los vecinos. La camioneta blanca intentó arrancar, pero fue bloqueada por un grupo de motociclistas que gritaban, ¡que enfrenten la ley! El mayordomo, sudando frío, intentó huir entre la multitud, pero fue detenido por dos jóvenes que lo señalaron. Él los llamó. Dentro de la mansión, Luciana seguía llorando, moviendo una y otra vez sus piernas como si la desesperación le hubiera devuelto la fuerza. Papá, está moviéndose más, mira. Ernesto la miró incrédulo. A pesar del horror, había un destello de esperanza. Su hija, paralítica durante años, estaba comenzando a despertar. La ambulancia llegó finalmente, abriéndose paso entre la multitud. Paramédicos corrieron hacia Julián. Lo subieron a la camilla, con Mateo aferrado a su mano. No lo suelto, repetía el niño. Ernesto se inclinó y le susurró. No lo soltarás. Aquí estarás con él. La multitud aplaudió, coreando el nombre de Mateo. El periodista Héctor, con lágrimas discretas, giró la cámara hacia Ernesto. ¿Qué va a hacer ahora? El millonario lo miró fijamente. Voy a quemar los cimientos de mi propia fundación. Si para salvar a estos niños tengo que perder mi fortuna, que así sea. El público estalló en vítores. Los hombres encubiertos desaparecieron en la confusión, sabiendo que la verdad ya había salido a la luz. La ambulancia arrancó rumbo al hospital. Ernesto subió con Luciana y Mateo. Dentro, el olor a medicamentos y sangre se mezclaba con el de la esperanza. Julián, en la camilla, abrió los ojos apenas. Si no salgo de esta, prométeme que lo cuidarás. Ernesto tomó su mano. Lo juro. No será un huérfano nunca más. El silencio pesó en el vehículo, roto solo por el pitido de las máquinas. Luciana apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. Ya tienes papá y hermano. Y yo, tengo familia de verdad. Cuando llegaron al hospital, una multitud ya los esperaba afuera, con pancartas improvisadas, los niños primero. Justicia para Mateo y Luciana. La prensa buscaba cada palabra de Ernesto, cada gesto de los niños. Era imposible dar marcha atrás. Pero justo cuando los paramédicos trasladaban a Julián al quirófano, una enfermera se acercó con el ceño fruncido. Hay órdenes de arriba para negar el ingreso. Dicen que es un caso político. Héctor estalló. No se atrevan. Ernesto apretó los dientes. Si cierran esas puertas, esta ciudad arderá. La enfermera dudó. Miró a la multitud que coreaba afuera. Y con un gesto valiente, empujó la camilla hacia adentro. No me callarán. Mateo corrió tras ella. Pero un hombre de traje oscuro interceptó a Ernesto en el pasillo. Era un rostro conocido de la política local, con una sonrisa gélida. Lo felicito, don Ernesto.
Convirtió un escándalo en espectáculo. Pero jugar contra nosotros le costará todo. El pasillo del hospital se heló con la presencia del político. Su traje oscuro relucía bajo la luz blanca, pero su sonrisa era la de un depredador. Ernesto lo reconoció de inmediato. Era el senador Valdés, el mismo nombre que aparecía en los documentos de la carpeta de Héctor. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Valdés se acercó con calma calculada. Ha jugado con fuego, Ernesto. Mostrar en cámaras esos papeles, defender a un mocoso callejero como si fuera su heredero. Usted no entiende el mundo en el que se mueve. Ernesto lo encaró con una rabia contenida. Entiendo demasiado bien. Su mundo se sostiene sobre el silencio de los débiles. Y yo ya no pienso callar. El senador se inclinó, murmurando cerca de su oído. Su hija paralítica, ahora que muestra señales de recuperarse, ¿quiere apostar su futuro? Un accidente médico es fácil de fabricar. La amenaza era un cuchillo helado. Ernesto tembló, pero no retrocedió. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. Héctor apareció con la cámara encendida. Todo está grabado, senador. Cada palabra que salga de su boca puede ser su sentencia. Valdés retrocedió un paso, cambiando de máscara al instante. Yo solo me preocupo por la seguridad de esta familia. Pero si quiere convertir esto en guerra, aténgase a las consecuencias. Y desapareció por el pasillo, escoltado por hombres de traje. Ernesto respiró hondo, conteniendo el temblor en sus manos. Luciana lo miró desde su silla, con la inocencia que corta como verdad. Papá, ese hombre es malo. No dejes que gane. Mateo apretó la pulsera en su muñeca, como si fuera su escudo. La operación de Julián duró horas eternas. La sala de espera se llenó de periodistas, vecinos y voluntarios que se habían movilizado desde toda la ciudad. Afuera, la multitud crecía con pancartas, no más niños perdidos. Fuera Valdés. El país entero seguía cada transmisión en vivo. Cuando por fin salió el cirujano, el silencio se volvió absoluto. Está vivo, anunció. La bala no tocó órganos vitales, pero necesitará tiempo y cuidados. Mateo corrió a abrazar al médico, mientras Ernesto y Luciana lloraban de alivio. El periodista Héctor aprovechó el momento. Se subió a una silla y levantó la carpeta de pruebas. Este hospital es testigo de un milagro, pero también de un crimen. Mañana por la mañana convocaremos a todos los medios nacionales. Y Ernesto hablará. Denunciará a la fundación, a Valdés y a cada cómplice. Ernesto tragó saliva. Sabía que su decisión lo pondría en la mira definitiva. Pero al mirar a su hija sonriendo por primera vez sin miedo, y a Mateo abrazando a su padre vivo, comprendió que no había marcha atrás. Sí, dijo, con voz firme. Mañana lo contaré todo. Esa noche, mientras la multitud se organizaba en vigilia frente al hospital, Ernesto se sentó junto a la cama de Luciana y Mateo. Quiero que sepan algo. No sé si me quedará riqueza o amigos cuando esto acabe, pero sí sé que no volverán a estar solos. Ya no. Luciana lo abrazó. Eres el mejor papá, porque no tienes miedo. Mateo lo miró con timidez. ¿Y si también puedo llamarte papá? Ernesto lo miró emocionado. Ya lo eres, hijo. Pero la calma duró poco. En la madrugada, una enfermera entró apresurada. Señor Ernesto, tienen que ver esto. Encendió la televisión del cuarto. En todos los noticieros aparecía la misma imagen. Un video filtrado donde Ernesto discutía con el mayordomo. Las imágenes habían sido manipuladas para hacerlo parecer cómplice de la red de corrupción. El titular gritaba: el millonario detrás del tráfico de niños. El mundo se vino abajo en segundos. Luciana tapó su boca con las manos. Mateo tembló. Ernesto apretó los puños. Es Valdés. Está moviendo sus piezas. Héctor entró al cuarto con el celular vibrando. Las redes están divididas. Algunos creen en ti. Otros ya repiten la mentira. Necesitamos un golpe final, algo que no puedan tapar. El corazón de Ernesto latía con fuerza. Entonces mañana no solo hablaré. Mostraré pruebas.
Y no solo las de la carpeta. Mostraré a mi hija volviendo a caminar. Mostraré que el amor derrota al miedo. Luciana lo miró con lágrimas de esperanza. Mateo, con la voz firme a pesar del temblor, dijo: yo bailaré contigo. Y nadie podrá decir que soy invisible. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, la multitud encendía velas. Adentro, la familia improvisada se preparaba para enfrentarse al poder más oscuro de la ciudad. Y en ese instante, un mensaje llegó al celular de Ernesto. Una foto de su casa en llamas. La imagen de la mansión en llamas apareció en la pantalla del celular como un golpe al pecho. Ernesto apretó el aparato con rabia, mientras Luciana y Mateo lo miraban aterrados. «Quieren borrar mi pasado», murmuró. Pero lo único que lograron fue darme un nuevo comienzo. Si esta historia ya te atrapó, regálanos un like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias. Al amanecer, la explanada frente al hospital se había convertido en un océano de gente. Vecinos, estudiantes, madres con hijos, periodistas, todos esperaban el momento en que Ernesto hablara. El hashtag #Justicia para Mateo dominaba las redes. Héctor, con la cámara lista, le susurró: «Es ahora o nunca». Ernesto tomó aire y salió al balcón improvisado de la entrada. La multitud estalló en aplausos y gritos. A su lado, Luciana en su silla de ruedas y Mateo con la pulsera en la muñeca. El millonario levantó el cuaderno de pruebas y habló con voz que resonó en las bocinas. «Soy Ernesto Aguilar. Durante años me escondí detrás de la riqueza y el prestigio, pensando que eso me hacía fuerte. Pero la verdad es que estaba ciego. Mi fundación, mi nombre, fueron usados para arrancar a niños de sus familias y desaparecerlos en la oscuridad. Hoy lo confieso, fui cómplice por silencio. Y hoy rompo ese silencio». La multitud guardó un silencio reverente. Ernesto alzó la carpeta. «Aquí están las pruebas, contratos, nombres, cuentas. Y aquí está la prueba más grande. Un niño al que quisieron desaparecer y que ahora tiene nombre, Mateo. Y mi hija, Luciana, que volvió a reír y a mover sus piernas gracias a él. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad». Luciana, como si respondiera al llamado, apoyó las manos en los reposabrazos, temblando, levantó los pies unos centímetros. La multitud enloqueció, gritando y aplaudiendo. «Milagro. Justicia». Mateo comenzó a bailar a su lado, marcando un compás improvisado para sostener su esfuerzo. Las cámaras captaban cada segundo. El país entero veía en directo cómo la risa de una niña y la danza de un niño de la calle vencían al miedo. Héctor susurró: «No podrán callar esto». En ese momento, el senador Valdés apareció en la multitud con su escolta. Quiso tomar el micrófono, pero la gente lo rodeó con abucheos. Los periodistas lo bombardearon con preguntas. ¿Qué responde a estas pruebas? ¿Dónde están los niños desaparecidos? Valdés perdió la sonrisa. Intentó escapar, pero fue interceptado por agentes de la fiscalía, presionado por la ola imparable de indignación. Ernesto vio cómo se lo llevaban entre insultos y cámaras. No sintió triunfo, sino alivio. Un peso de décadas se desprendía de sus hombros. Se inclinó hacia Luciana y Mateo. «Esto es suyo. Ustedes me enseñaron lo que significa ser valiente». La multitud comenzó a corear «Mateo y Luciana», repetidamente, como un canto de esperanza. El niño, emocionado, levantó la mano de su amiga y juntos saludaron al público. Por primera vez, Mateo no era invisible. Era símbolo de dignidad. Más tarde, en la tranquilidad de un cuarto del hospital, Julián, recuperándose de la operación, sonrió débilmente. «Los vi en la tele. Mi hijo ya no está solo». Ernesto tomó su mano. «Ni lo estará. Si quieres, esta casa que arde será nuestra ruina, pero también nuestro hogar nuevo. Juntos». Julián asintió, con lágrimas. Luciana acarició la pulsera de Mateo. «Ahora tienes 2 papás. Y yo, tengo un hermano». El niño sonrió con una alegría que borraba años de calle. «Nunca pensé que bailar me traería familia».
El atardecer pintó el cielo de Guadalajara con tonos rojos y dorados. Desde la ventana, se escuchaban aún cantos de la multitud. Ernesto cerró los ojos y pensó en lo perdido. Su mansión, su reputación, su antiguo mundo. Y en lo ganado, la risa de su hija, la vida de Mateo, la dignidad recuperada. Lo material se quema, susurró, pero la verdad nunca se apaga. Mateo comenzó a bailar suavemente en el cuarto. Luciana aplaudió siguiendo el ritmo, y Julián se unió con palmas débiles desde la cama. Ernesto sonrió. Había encontrado la riqueza que siempre había buscado, pero en el lugar más inesperado, en la familia, en la justicia y en la valentía de un niño sin hogar que devolvió la vida a todos. Ahora cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia y qué enseñanza te dejó. Tus palabras inspiran a otros.